Vámonos a la palabra del Señor y vamos a estar hablando acerca de la misericordia de Dios. Quiero ser un poco breve esta noche, amén, hablar sobre la misericordia de Dios. Y como una introducción quiero decirle que lo que es la misericordia de Dios es hacer el bien a través de actos de amor y bondad hacia los demás, aunque estos no lo merezcan. Es el acto de retener el castigo inmerecido. Esto es lo que es misericordia, amén. Hacer actos de bondad, hacer actos buenos hacia los demás, aunque estos no lo merezcan, amén. Dice misericordia y gracia. Pareciera que misericordia y gracia fuesen la misma cosa, pero no lo son. Cuando nosotros examinamos detenidamente lo que es misericordia, le decía que es el acto de retener el castigo merecido, mientras que gracia es el acto de otorgar un favor inmerecido. Amén. Le repito una vez más, misericordia es retener el castigo merecido, mientras que gracia es el acto de otorgar un favor inmerecido. Lamentaciones dice 3:22 que por la misericordia de Jehová no hemos sido nosotros consumidos. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra condición antes de venir al Señor, nuestra condición pecadora, sucia, David dice que estábamos en un lodo cenagoso. Esa era nuestra condición y fue hasta allí donde llegó la mano del Señor. Fue allí hasta donde el Señor nos rescató en un acto de misericordia, en un acto de bondad. ¿Por qué? Porque nosotros merecíamos un castigo. Amén. Pero la misericordia del Señor, por esa misericordia, dice, nosotros no fuimos consumidos, porque nuestros actos, nuestra rebeldía, nuestros pecados, amén, nos llevaban hacia un solo lugar. Pero apareció la misericordia del Señor y nos sacó a nosotros de esa condición pecadora, de esa condición de pobreza, de esa condición de enfermedad, de esa condición vil en la que nosotros estábamos. Hasta allí su misericordia nos alcanzó. Amén. Entonces es este acto, escúcheme bien, de Dios, de retener ese castigo que nosotros merecíamos. Mientras que gracia, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, que por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Entonces dice que la gracia, por medio de la gracia, nosotros somos salvos, por medio de esa gracia. Y que no es por actos, amén, que nosotros hayamos hecho, sino que es un regalo inmerecido de parte de Dios. Eso es la gracia. Entonces hay una diferencia entre misericordia y gracia. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyemos en nuestro corazón, dice que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Amén. Entonces esto es gracia. Amén. Esto es la gracia del Señor. Recibir nosotros, ¿verdad? Un regalo de parte del Señor inmerecido. Amén. Ahora, como segundo punto quiero hablar sobre la misericordia, que es más un acto de empatía. La misericordia es más que un acto de empatía. Porque nosotros podemos ayudar, escúcheme bien, a mucha gente que nos cae bien. Podemos ayudar a un familiar, podemos ayudar a un anciano, a un niño de la calle, podemos ayudar a una persona que esté en extrema pobreza. Pero la misericordia va más allá de hacer actos de bondad. Amén. Por eso le decía que la misericordia es más que un acto de empatía, aunque debemos hacerlo. Es nuestra tarea nosotros poder ayudar a aquellos que lo necesitan. Amén. Quiero que vaya conmigo al libro de Jonás y vamos a estar viendo un claro ejemplo de lo que es misericordia. El libro de Jonás es un libro bien chiquitito, cuesta encontrarlo. Amén. En su capítulo número 1, y vamos a estar leyendo ahí del verso 1
en adelante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a ver aquí, amén, lo que es la gracia del Señor. Yo sé que muchos de ustedes conocen esta historia. Yo sé que muchos crecimos en la iglesia y nos hablaron acerca de Jonás. Nos hablaron de Jonás y cantábamos el cántico, ¿verdad? Que a Jonás se lo tragó un gran pez. Amén. Pero Jonás recibió un mandato de ir a Nínive a predicar sobre el arrepentimiento. Jonás recibe una dirección, porque la maldad, dice la palabra, había llegado hasta la presencia de Dios. Usted se puede imaginar el pecado de aquella ciudad. O sea, era demasiado pecado de Nínive. Y llegó hasta la presencia del Señor. Entonces el Señor envía a Jonás y le dice: Jonás, vas a ir a Nínive y le vas a predicar sobre el arrepentimiento. Yo me imagino, estaba leyendo estos 4 capítulos, yo me imagino que Jonás conocía al Señor. Yo me imagino que Jonás quizá pasaba por un momento, ¿verdad?, de enojo, de celo, de religiosidad, y no quiso ir a predicar a Nínive. No quiso ir a predicar a Nínive. Se le ocurrió ir y buscar un barco y huir hacia Tarsis, huir de la presencia de Dios. Pero usted y yo sabemos que no podemos huir de la presencia de Dios. El salmista dice que aunque nos vayamos a hacer casa a la luna, hasta allá nos va a seguir la presencia del Señor. No podemos huir de la presencia de Dios. Jonás intentó huir del mandato, del llamado del Señor. Él pensó que tomando un barco, él iba, ¿verdad?, el Señor se iba a olvidar de lo que lo mandó a hacer. ¿Sabe cuántas veces nosotros actuamos de esa manera? El Señor nos ha mandado a nosotros a predicar y somos selectivos. Imaginemos que Jonás fue selectivo ese día y dijo: no, Jonás, la gente se goza más predicando si yo predico en la iglesia. La gente se emociona más si yo voy y predico allá en otras ciudades a donde sí son cristianos. Pero no quería ir a Nínive porque allá había mucho pecado. No quería ir a Nínive porque allá había demasiado vicio, borrachera, droga. Usted imagínese todo lo que había en Nínive. Muchos criminales. Supongamos que él fue selectivo. ¿Sabe que nosotros muchas veces no queremos obedecer a Dios y no queremos ir a predicar a esas personas, amén, a las que están más en pecado, a las que están más perdidas, porque a nosotros nos gustan los aplausos? Mientras que si vamos allá, posiblemente no nos atiendan, posiblemente no nos van a escuchar, posiblemente nos corran. Hace ratito estaba escuchando una noticia, no sé qué tan vieja o tan nueva sea, acerca de una comunidad en Chiapas, que muchas familias fueron despojadas de su casa, de sus terrenos, y fueron, ¿verdad?, botados. Les quitaron todo porque ellos eran cristianos y los botaron. Y allá anda esa gente ahora viviendo en la calle, posando, y son muchas familias, porque no los aceptan como son. Posiblemente nosotros pensamos eso, que no vamos a ser aceptados en ese lugar, pero el Señor nos ha enviado a predicar allí, a donde hay, mire, Jesucristo dijo: yo no fui enviado a los sanos, sino a los enfermos. O sea, a nosotros un altar así, sí está bien si un día predicamos en un altar así, qué bonito,
predicarle a la congregación, pero es mejor ir allá, a Nínive. Es mejor ir allá, a donde está el pecado, allá donde está la necesidad. Porque quizá la mayoría aquí, bueno, yo pienso que casi todos tienen a Jesús en su corazón. Amén. Pero allá afuera hay mucha gente. Allá afuera usted se va a topar con muchos ninivitas que no quieren saber nada de Dios. Pero es que ese es el plato fuerte. Ese es el plato fuerte, amén. Eso es lo que nosotros debemos de tomar, amén. Entonces Jonás no quiso ir a predicar a Nínive y huye de la presencia del Señor rumbo a Tarsis. Problema número 1 de Jonás: él no podía escapar de la presencia de Dios. Él no podía escapar de su llamado. Yo no sé cuántas veces nosotros pensamos huir del llamado, cuántas veces nosotros creemos que vamos a huir del llamado del Señor, pero el Señor sigue ahí, despertándonos. El Señor sigue ahí hablándonos de que tenemos nosotros que cumplir con la misión que Él nos ha llamado a hacer. No podemos huir de la presencia del Señor. Jonás quiso hacerlo, pero estando él en ese barco, ya rumbo a Tarsis, al Señor se le ocurre levantar una tempestad en el mar. Al Señor se le ocurre, bueno, voy a asustar a Jonás, y levanta una tempestad grande allí a medio mar. Que ese barco, yo me imagino que se hacía de derecha a izquierda y estaba, mire, esa gente asustadísima. Esa gente estaba tan asustada que cada uno dice que comenzó a clamar a su Dios. Esa gente se preocupó tanto porque dijeron: hasta aquí llegamos. ¿Usted se imagina estar en un barco en una tempestad a medio mar? ¿Sabes que ahí quién lo va a ir a rescatar? Sí, usted me puede decir la guardia costera ahorita, pero en aquel tiempo, ¿cuál guardia costera? ¿Cuál helicóptero? Y ni que fuera el presidente de esta nación el que estaba en ese barco. Imagínese. Y esa tempestad fue levantada por el Señor. Los marineros dicen que clamaban a su Dios. Y comenzaron ellos a buscar soluciones a aquella tempestad. Y comenzaron a tirar todos los enseres que tenían. Comenzaron a tirar todo el peso del barco para hacerlo más liviano, para evitar que se hundiera. ¿Sabe que Dios es experto en recordarnos el llamado aún levantándonos tempestades? Porque queremos huir del Señor, porque no queremos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y de repente se te levanta una tempestad y tú dices: ¿y ahora qué? Y comienzan a venir los problemas, las dificultades, y no encontramos salida y buscamos soluciones como lo hacían estos marineros, y más sin embargo no hay ninguna solución, porque la única solución es obedecer al Señor. Pero aquellos hombres no entendían eso y comenzaban a clamar a su Dios. Y de repente se les ocurrió algo también. Y dijo: señores, ya clamamos a nuestros dioses, no pasó nada, ya tiramos hasta los zapatos al mar, hasta las chanclas al mar, y no pasa nada. Señores, aquí uno de nosotros anda mal. Y se reunieron, yo me imagino que hicieron su círculo, los marineros, ¿verdad? Y ya tenían a Jonás ahí, porque Jonás lo habían ido a despertar porque estaba bien tranquilo durmiendo. Pero ya lo habían jalado y lo tenían ahí en la rueda de ellos. Y dijeron: ¿saben qué? Vamos a echar suertes ahorita. Vamos a tirar la moneda, porque aquí alguien anda mal.
Y cuando están tirando la moneda, dice que la suerte cayó sobre Jonás. ¿Cuál suerte? Y cayó sobre Jonás, escúcheme bien. Y entonces interrogan a Jonás. Y le dicen: Jonás, bueno, muchacho, ¿y quién eres tú? ¿De dónde eres? Dice: soy hebreo. Ah, ya apareció el peine. Me llamo Jonás y le sirvo al Dios vivo. Pero aquella tempestad seguía golpeando aquella barca. Aquella tempestad seguía golpeando aquella barca, y ellos ya habían descubierto que era por causa de él que sucedía todo esto. Y Jonás, él insistía en no predicar a Nínive. Y busca una solución y le dice Jonás a ellos: ¿saben qué? Échenme al mar. Me prefiero morir y no ir a predicar a Nínive. Oye, qué difícil es eso. Jonás prefería morir y no hacer la voluntad de Dios. Prefería morir y no ir a predicarle a Nínive. Razones, vuelvo y le repito: Nínive era una ciudad pecadora. Nínive era una ciudad que la maldad de ellos había llegado hasta la presencia del Señor. Pero ¿qué le dolía a Jonás eso? ¿Religiosidad? Posiblemente. Porque a veces no queremos hacerlo nosotros por ese tema, religiosidad. Y hacemos hasta lo imposible por no predicar, por no ir y decirle a la gente que se arrepientan. Posiblemente sea una persona que un día te hizo un daño, posiblemente sea una persona que un día te ofendió, que te robó, y el Señor te dice: ve y predícale. Y tú dices: no. Pues eso estaba haciendo Jonás. Jonás no quería ir a predicarle a aquellos, a Nínive, y quiso escapar de esa manera, que lo echaran al mar. Mas los marineros hicieron todo lo posible por no tirar a Jonás al mar. Pero al final concluyeron en lanzarlo al mar. Eso era lo que Jonás pedía. Por eso tenemos que tener cuidado lo que le pedimos a Dios o lo que le decimos a Dios. Porque muchas veces cometemos el error de decirle al Señor: Señor, yo ya no quiero seguir predicando tu palabra, porque las cosas no te están saliendo bien, porque las cosas no están avanzando, porque los problemas, en lugar de disiparse, aumentan. Muchas veces le hemos dicho al Señor: no, Señor, eso de ministerio para mí no. Pero el llamado del Señor está sobre tu vida, sobre mi vida. Y no importa lo que nosotros hagamos, pero tenemos que tener ese cuidado. Tenemos que tener ese cuidado cuando le decimos al Señor que ya no queremos hacerlo. Y Jonás fue lo que pidió, que lo echaran al mar. Cayendo Jonás al mar, la tormenta se disipa. Cayendo Jonás ahí, mire, el problema de los marineros se solucionó. Fueron las primeras almas que se ganó Jonás. Porque cuando se calmó la tormenta, dice la palabra que ellos allí hicieron pacto con el Señor. Allí levantaron un altar al Dios vivo. Fueron las primeras almas que se ganó Jonás ese día. Estando Jonás, los voy a llevar por toda esta historia, porque quiero que aprendamos lo que es la misericordia de Dios. En el capítulo 2
Ahí usted va a leer sobre la oración de Jonás. Y ahí en esa oración Jonás le pide al Señor una segunda oportunidad. ¿Ah, que sí? Ahí Jonás le dice al Señor, y oró, dice Jonás, a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Porque aunque él no quería ir a predicar, porque aunque él desistía de hacer lo que el Señor lo había mandado a hacer, llegó un punto en el cual, ¿verdad?, Dios lo puso contra la espada y la pared. Estando allí en el vientre de ese pez, Jonás dice, Señor, dame otra oportunidad. Porque somos así. Amén. Porque somos así. Y el Señor le da una oportunidad más a Jonás. Y el pez dice que fue y lo vomitó a la orilla de aquella playa. ¿Sabe cuántas veces nosotros también nos ha pasado eso? Que estando allí ya en el problema, porque le dijimos al Señor, no, no más, pero las cosas no se solucionaron. Entonces nos toca que recurrir a la oración de Jonás y decirle, Señor, dame otra oportunidad. Señor, dame una oportunidad más para hacer tu voluntad. Y es algo que casi todos lo pasamos, porque yo lo pasé también. Tuve que pedir al Señor una segunda oportunidad cuando yo ya no quería seguir. Cuando yo ya le decía al Señor, no, no más, Señor. Eso de predicar no, porque lo critican a uno, hablan mal de uno. Señor, no, 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 no. Se burlan de uno, no. Pero le pedimos al Señor una segunda oportunidad y fue lo que hizo Jonás. Y el Señor habla con Jonás ahí en el vientre y le da esa segunda oportunidad. Y el Señor mandó aquel pez y lo vomitó en tierra. Y ahí comienza la faena de Jonás nuevamente. Y ahora obedeciendo al Señor con su segunda oportunidad. Y comienza a caminar Jonás el primer día, porque era una ciudad grande que la tenía que caminar 3 días para predicar. Y comienza a caminar Jonás en Nínive su primer día predicándoles. Y no crea que les hablaba bonito. Posiblemente les hablaba pesado, que se arrepintieran de sus pecados, que se arrepintieran de sus malos caminos. Segundo día se levanta Jonás otra vez a predicar la palabra. Bien dice el apóstol Pablo, que sea por contienda, por lo que sea uno, pero el evangelio es predicado. El evangelio tiene que ser predicado. Quizás Jonás no iba de buena gana, pero ella iba a predicar. Y es que eso es lo más bonito. Ir cuando estás cansado, ir cuando no tenés ganas. Es cuando Dios se glorifica. Amén. Porque no es con tus fuerzas, es con las fuerzas del Señor. Porque no es con tu boca, es con la boca de Dios. Porque no es con tu espíritu, es con el espíritu del Señor. Día tercero o día 3, allá iba Jonás predicando nuevamente arrepentimiento en Nínive. Y cuando acaba el tercer día, dice la palabra que Jonás buscó un lugar al oriente de la ciudad, a donde miraba toda la ciudad, y preparó allí una enramada y se sentó a ver a qué hora le caía fuego del cielo a Nínive. Y estaba él allí esperando debajo de su enramada a ver a qué horas el Señor castigaba a Nínive. ¿No le parece eso familiar? ¿No lo ha leído usted en la Biblia? 2 discípulos del Señor Jesús que caminaban con él fueron a una ciudad y no lo recibieron.
Y le dijeron: Señor, oramos, dice, para que descienda fuego y los consuma a estos. Y así somos nosotros. Le hablamos a la gente del Señor, pero esperando, ¿verdad?, que le venga también algo. Le predicamos a la gente y vamos a ver a qué horas el Señor les pega un apretón. Y estaba ahí Jonás viendo y esperando, dice, y le cayó la noche. Y el Señor preparó, dice, allí una plantita, y se fue por encima de la enramada de Jonás y lo cubrió del calor. Para que lo cubriese del calor, el Señor preparó esa planta. Pero en la mañana el Señor también preparó un gusano. Y aquel gusano se comió aquella planta. Y el calor comenzó a llegar. Y dice que le pegaba tan fuerte ese calor a Jonás, que lo botaba, se desmayaba, se caía Jonás, de tan fuerte que estaba ese calor. O sea que él estaba esperando que a Nínive le cayera fuego del cielo, y el que estaba siendo azotado era él. Porque en Nínive, mientras él esperaba que les cayera el cielo encima, que les pasara un tsunami, ¿sabe qué estaban haciendo los ninivitas? Ayunando. Porque cuando Jonás les predicó y llegó hasta oídos del rey, del gobernante de ese lugar, dijo: no, nos vamos a poner en ayuno. Desde el más anciano hasta el más niño, hasta los animales pusieron en ayuno. Todos en ayuno, pidiéndole al Señor misericordia. Y Jonás allá sentado esperando a ver a qué horas el Señor los castigaba. Y el que estaba siendo castigado era él. Entonces Jonás se enoja tanto con el Señor y le dice: ya sabía yo, ya te conocía yo, que tú eres un Dios misericordioso, que los ibas a perdonar. Por eso no quería venir aquí. Y Dios le dice: te enojas tanto, Jonás, le dice. Te enojaste tanto por una enramada, por una plantita que te cubrió. Le dice: tú no la sembraste, tú no la cuidaste, tú no la regaste con agua. ¿Te enojas tanto por esas cosas? ¿Te enojas porque yo tengo misericordia con Nínive? El Señor le da una lección grande de lo que es misericordia a Jonás. Porque el Señor viene y les otorga a ellos, ¿verdad?, un perdón, porque ellos se arrepintieron de su maldad. Y el Señor tiene misericordia con ellos. Y le da una lección grande a Jonás, y nos da una lección grande a nosotros también, porque las cosas van a suceder a la manera de Dios. Porque la gente, tarde que temprano, van a venir al Señor, aunque no te caigan bien. Por eso, mire, a mí a veces me da tristeza escuchar unos predicadores que solo hablan solo de tirar piedra. Y solo dicen tonterías y no se enfocan en la misericordia del Señor. Amén. Y no se enfocan en que Dios es un Dios perdonador, que Dios, ¿verdad?, nos ama a todos. Amén. Él no ama los pecados que la humanidad comete, pero ama al ser humano. Y esa es la misericordia del Señor. Y mire lo que le dice el Señor a Jonás. Se lo voy a leer. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas,
que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. A unas pocos le importaban esos 120,000. A Dios sí le importan. A Dios sí le importa la humanidad. A Dios sí le importa tener misericordia. Allá afuera posiblemente hay mucha gente, mucho ninivita, que no conoce del Señor. Gente que está a la defensiva cuando le hablas del Señor. Pero en realidad ellos no conocen a Dios. Están como los ninivitas que no saben diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda, porque no conocen a un Dios verdadero, porque no conocen a un Dios amoroso, porque todo el tiempo, escucha, se le ha predicado a la gente del Apocalipsis y meterle miedo a la gente. Porque todo el tiempo venimos y le hablamos a la gente de un Dios que castiga, pero no le hablamos de un Dios de misericordia, de un Dios que perdona, de un Dios que endereza la barca. La gente allá afuera quiere escuchar buenas nuevas, no quiere palo todo el tiempo. La gente está cansada, escúcheme bien, está cansada de escuchar tanta religiosidad allá afuera, que si te pones esto, que si te quitas aquello, que si te pintas, que si no te pintas. La gente está harta de eso allá afuera. La gente quiere conocer a un Dios, a un Padre. La gente quiere conocer misericordia y amor. La gente quiere acercarse a Dios, pero no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. Amén. Me gusta esa fe, esa bebé. Y eso, escúchenme bien, es lo que el Señor nos enseña de lo que es misericordia. Que Él tiene compasión de la gente. No importa cuánto pecado había en Nínive, porque ciertamente era un pecado grande para que llegara hasta la presencia del Señor. Es la segunda vez que yo lo leo en la Biblia. Los primeros eran Sodoma y Gomorra. Vámonos al siguiente punto. La misericordia se debe practicar todos los días. Dice David en el Salmo 23:6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. A todos nos gusta el bien, y mayormente cuando nos sigue a todas partes. Amén. Porque es bonito, escúcheme, caminar en el bien. David dice: el bien me persigue. O sea, lo bueno de Dios, la sanidad, la prosperidad, o sea, que todo te salga bien. Eso es lo que nos persigue, dice David. O sea, me sigue la victoria. Amén. Me siguen las cosas buenas. Por si está mi esposa ahí, no vayas a creer que Victoria es una señora. Victoria es tener victoria, amén, sobre las adversidades. No, porque si lo escuchan a usted diciendo que lo sigue la victoria, se le van a armar problemas en la casa. Pero mire, las cosas buenas, dice David, me persiguen, pero también me persigue la misericordia. Amén. También me sigue la misericordia de Dios. Y la misericordia es aquel escudo que te protege, amén, las cosas buenas que Dios te ha dado. Porque la misericordia es la que nosotros nos hace entender y tener los pies en el suelo. Porque podemos recibir todo lo bueno de Dios, porque podemos nosotros caminar en sanidad, en santidad, en prosperidad. Nos puede estar yendo bien, pero necesitamos la misericordia de Dios también. Porque si nosotros solo caminamos en el bien, caminamos en las cosas buenas, un día el orgullo nos puede visitar. Un día nosotros podemos sentirnos invencibles. Podemos decir: esto lo tengo porque yo soy bueno.
No, la misericordia nos enseña a nosotros que todo lo que tenemos es por el Señor. Que todo lo que nosotros hemos alcanzado hasta este día es por la misericordia de Dios. La misericordia nos enseña a entender, amén, que todo se lo debemos a Él. Todo, absolutamente todo. Entonces David dice, me sigue el bien y me sigue la misericordia. Y lo debemos de practicar todos los días. Practicar misericordia, amén. Gloria sea al Señor. Misericordia es entender también, escúcheme bien, que nadie es perfecto. Vámonos al libro de Juan, a su capítulo número 8. Y ahí hay una historia muy conocida. San Juan capítulo 8, verso 1 en adelante. Dice, cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Acá nosotros encontramos una historia en la cual Jesús está en el templo, dice. Y él se pone en medio de todos y les comienza a enseñar la palabra ese día. Pero estando el Señor enseñando, llegaron unos fariseos a interrumpirle la prédica. Porque no fue otra cosa, fueron a interrumpirlo. Porque no esperaron a que el Señor, educadamente, a que el Señor terminara de enseñar, terminara ese servicio. No, en ese momento ellos interrumpen la palabra. Y traen a una mujer y la ponen en medio de toda la gente y de Jesús. Porque recuerde que ahí estaba la gente escuchando la palabra. Y ponen a esa mujer ahí en medio y le dicen, maestro, a esta mujer la agarramos infragante. A esta mujer la encontramos en el acto mismo de adulterio. Y comenzaron ellos a desahogar todo su veneno que traían sobre aquella mujer. Y Jesús los escuchaba. Jesús escuchaba cada palabra que lanzaban en contra de aquella mujer, todo lo que decían en contra de ella. Jesús estaba ahí escuchando nada más, con su mirada al suelo, como que escribía algo. Y aquella mujer, yo me imagino toda la escena, aquella mujer ahí intimidada, apenada, avergonzada, con la moral, bueno, ya no tenía moral, porque públicamente la estaban acusando. En ese momento, haga usted de cuentas que se formó una corte ahí y traían a la acusada, traían a aquella mujer adúltera. Estaba la parte acusadora, los fariseos, y a Jesús lo tenían como el juez, porque le decían a Jesús, lo provocaban preguntándole qué pensaba él de aquello. La mujer era culpable, sí, era culpable. Ellos traían las pruebas, ellos traían las fotografías. Usted imagínese todo lo que traían, así como cuando algunas esposas andan de detectives siguiendo al esposo. Lo siguen al trabajo, lo siguen para todos lados. No, aquí no hay de esas esposas. No existen. Aquí no existen las que le revisan el teléfono al esposo.
Alguien dijo, si no estás preparado, dice, para ver lo que, para retener, aguantar lo que vas a ver ahí, mejor no lo toques. Pero tenían las pruebas en contra de ella. Ellos eran la parte acusadora. Tenían testigos. O sea, literalmente aquella mujer no tenía escapatoria. Y fíjense la palabra como es, porque ellos venían acusándola y traían también su versículo de la Biblia, Levítico 20:10. Dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Verdad? Y eso lo dice la Biblia. Y eso era un mandato que ellos traían ahí. Por eso es que cuando el enemigo a nosotros nos acusa, aunque pues la Biblia dice que falsamente nos acusa, pero hay un porcentaje también alto cuando el enemigo trae las pruebas. El enemigo trae las pruebas. ¿Y qué hacemos? Porque la Biblia dice, ¿verdad? Dice la Biblia que el enemigo nos acusa, que él es el acusador. Entonces cuando el enemigo viene a acusarnos delante de Dios, también trae pruebas. Y es de eso que tenemos que cuidarnos. Amén. Aquella mujer estaba ahí y Jesús seguía escuchando el relato de aquellos hombres. Mira, es que la persiguieron desde el día lunes. Ella fue a tal lugar y fue aquí y fue allá y se vio con él allí en la heladería. El día martes la vieron que salió al trabajo y lo vio allá en el gym. Y el día miércoles, ya se imagina usted qué trabajo de detective hicieron los fariseos. Pero ¿por qué le da risa? El que se ríe solo, dicen. Usted sabe el resto de ese versículo. Y Jesús estaba ahí escuchándolos mientras desahogaron todo el veneno que traían. Y luego lo tenían como juez para acusarlo y para poner la sangre de aquella mujer sobre Jesús. Jesús examinó las intenciones del corazón de aquellos hombres. Jesús los escuchó de todo el relato, pero Jesús les conocía el corazón y los dejó que terminaran de hablar. Y cuando le dan a él la palabra, Jesús les dice: momento, yo aquí no soy juez, yo aquí soy abogado. Y mi hermano, ahí se les volteó la tortilla a ellos, porque Jesús entra en la condición de abogado, porque dice: yo no vine a condenar al mundo. Jesús no vino a condenarnos a nosotros por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Jesús no vino a destruir, ¿verdad?, el pecado y a nosotros, sino que Él dice que vino a reconciliarnos con el Padre. Ese es el trabajo de Jesús. Él vino a deshacer las obras del diablo. Entonces Él les dice ahí: un momento, esta mujer necesita un abogado. Y así como le preguntan en la corte a uno, ¿verdad? Le dicen a uno: ¿tenés abogado? ¿O quieres que la corte te dé uno? Bueno, usted no ha estado ahí porque a usted no le ha tocado. Pero los que hemos pasado por eso, sabemos de que le dicen a uno: ¿tienes abogado o te proveemos uno? Pues bueno, Jesús les dijo: miren,
La están acusando, la están señalando, traen las pruebas, es cierto. Pero esta mujer necesita quien la defienda. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Y entonces él entra en acción. Y como ya les conocía el corazón, solo les dijo una expresión, ¿verdad? Miren, el que esté libre de pecados, de todos ustedes. Si ustedes me demuestran que están libres de pecado, que sus corazones son puros, que levantan manos santas a Dios, si ustedes me demuestran que tienen alitas como ángeles, una aureola en la cabeza, si ustedes, dicen, no están, si ustedes no tienen culpa en su corazón, yo les creo. Pero si ustedes les dice, están libres de pecado, dice, el que de ustedes, dice, todavía esté libre de pecado, sea el primero en que tome la primera piedra y arrójesela a esa mujer. Ahora, Jesús los está confrontando con Levítico también, porque Jesús les dice, apliquen la ley entonces. O sea, si ella es adúltera y ustedes dicen que tiene que morir, bueno, el primero de ustedes que sea santo, tome la primera piedra y láncesela a ella. Por eso es bueno tener a Jesús de nuestro lado, que nos defienda. Porque aunque ellos traían pruebas, hermano, mi hermana, ellos traían pruebas para aplicar la ley y no la podían aplicar, porque el Señor los confrontó. Y dice la Biblia que del mayor hasta el más jovencito de ellos, uno por uno, comenzaron a irse de aquel lugar, avergonzados. Ellos llevaron a aquella pobre mujer allí, bueno, ni tan pobre porque si era culpable, pero llevaron a aquella mujer allí, sin moral, llevaron a aquella mujer ahí, y cuando termina el juicio, los que salen avergonzados fueron ellos. Fueron ellos porque comenzaron ellos, como la traían ahí esta mujer, es adúltera, hoy sí, vamos a darle una lección a Jesús, vamos a darle una lección a esta ciudad y que vean. O sea, ellos se sentían bien santos, ellos se sentían bien grandes, pero el Señor los confrontó con una sola verdad, que nadie, escúcheme bien, nadie es perfecto, que nadie es perfecto. Y eso es lo que nos enseña la misericordia, a entender que nadie es perfecto. Su conciencia misma lo reprendió y no les quedó otra que abandonar el caso, abandonar la parte acusadora. No les quedó otra más que irse ese día de ahí de la iglesia, pues, de donde estaba el Señor predicando, de la sinagoga. No les quedó otra más que salir avergonzados frente a toda la gente que los conocía a ellos, porque el plan de ellos era destruir a aquella mujer y la reputación del maestro, pero todo pasó al revés. Ellos fueron los que salieron avergonzados, ellos fueron los que salieron, ¿verdad?, buscando la puerta de salida por su religiosidad. Y el Señor después le dice a la mujer, ¿verdad?, usted ya sabe, le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y ella levanta su mirada y no ve a ninguno. Le dice, no hay ninguno. Y el Señor le dice, tampoco yo te voy a acusar porque no soy juez. Le dice, vete, le dice, no peques más. Misericordia, misericordia, misericordia. Porque así como aquella mujer, también nosotros un día fuimos presentados delante de Dios por el diablo, y el diablo traía pruebas en contra de nosotros.
traía una lista de todos los pecados que habíamos cometido, los que nos miraban y los que no nos miraban, porque hay pecados que los hacíamos en oculto, pero para el ojo del Señor y de Satanás no hay nada oculto. Y el Señor, en su amor y en su misericordia, nos defendió también ese día. Mostró misericordia para con nosotros. Y en la Biblia podemos encontrar nosotros muchos versos que hablan de misericordia, muchos pasajes en los que vamos a ver la palabra del Señor, misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aplicarla. Bienaventurados, decía Mateo, donde leíamos al principio, 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, cuando es como la ley de siembra y cosecha, cuando nosotros aplicamos la misericordia, cuando nosotros practicamos la misericordia, cuando nosotros lo hacemos, también nosotros lo vamos a recibir. O sea, las cosas buenas que nosotros hagamos, también las vamos a recibir nosotros. Todo lo que nosotros hagamos, escúcheme bien, lo vamos a recibir, porque nada se queda sin recompensa. Porque todo el trabajo en el Señor, dice la palabra, no es en vano. Amén. Cuando nosotros ayudamos a alguien, cuando nosotros hacemos el bien, la Biblia dice que hay recompensa. Bienaventurado el que piensa en el pobre, dice, porque en el día malo lo librará Jehová. El que al pobre le da, dice, a Jehová le presta. Es misericordia. Por eso cuando un día estemos en esa situación como la de Jesús y alguien venga acusando a otra persona, hagámosle entender que tenemos que aplicar misericordia. O si un día somos tentados, nosotros somos tentados a querer castigar a alguien por un error, acuérdese de lo que la Biblia dice. Acuérdese que la Biblia dice que tenemos que corregir en amor. No podemos apedrear a alguien por un error. No podemos, no deberíamos. Voy a decirlo de esa manera mejor, porque sí lo hacemos. Pero no deberíamos apedrear a una persona por un error. No somos jueces. No somos jueces. Si una persona se equivocó, tiene derecho. Tiene derechos. ¿O acaso usted ha visto que en una corte llevan a un acusado y lo ponen y el juez lo manda de un solo? No. Tiene que haber un abogado defendiéndolo. Tienen que haber a veces varias cortes. Entonces, cuando una persona se equivoca, esa persona necesita una segunda oportunidad. Esa persona necesita apoyo. Esa persona necesita que le digamos, ¿sabes qué? No estás solo, echémosle para adelante. Que no nos gane la religiosidad. Porque a veces cuando alguien peca, podemos sentirnos nosotros demasiado santos. Ese pecó. Y mira lo que hizo, adulteró. La Biblia dice que los adúlteros los va a juzgar Dios. Dice, los juzgará, tiempo futuro. O sea, ahora en el presente nadie los está juzgando. Pero nosotros muchas veces ya traemos el poco de piedras así, mire. Hasta las escogemos. ¿Cuáles son las más bonitas y pesadas para golpear a alguien? Y no debe de ser de esa manera. La Biblia dice que son dos mejor que uno, porque si uno tropieza, el otro lo levanta. ¿Verdad? Se trata de corregir. Se trata de mostrar el amor y la misericordia. Lo que nosotros recibimos de parte de Dios, eso debemos nosotros de aplicarlo. Amén. La misericordia de Dios.
la bienaventuranza. O sea, son benditos, dice, cuando nosotros aplicamos misericordia. Somos benditos del Señor. Si un día se nos cruza esa situación, recuerde lo que la palabra del Señor dice y corrijamos en amor. Enderecemos al hermano que tropezó, oremos por él, visitémoslo. No porque pecó, escúcheme bien, se le va a pegar a usted el pecado, hombre. No, porque lo que hacemos es tomar distancia del que pecó. O sea, cometió un error y no, ya no me junto con él. No, al contrario, creo que no estaríamos nosotros también tan santos como para tirar una piedra. Corrijamos en amor. Concluyo con esto. Libro de Salmos, capítulo 103, verso 8. Aquí David nos deja a nosotros un hermoso salmo. 103, verso 8 al 18. Dice: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Verso 18: sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Ese es nuestro Dios. Póngase de pie en esta hora. Ese es nuestro Dios. Un Dios que tiene misericordia, dice, desde la eternidad hasta la eternidad. Usted saque sus números. Él siempre tiene misericordia. Él se acuerda que la condición de nosotros es polvo y tiene misericordia de nosotros. Eso es para que nos peguen el orgullo a nosotros y en la religiosidad de que sin el Señor no somos nada. Eso es para que nos pegue a nosotros y entendamos que es por Él que todavía seguimos en pie. Porque muchos de nosotros hace mucho tiempo debimos haber estado bajo tierra. Muchos de nosotros hace muchos años, escúcheme bien, teníamos nosotros que haber estado ya enterrados. Pero la misericordia del Señor, amén, es tan grande que hasta este día seguimos en pie. Hasta este día seguimos caminando. Amén. Porque ni la enfermedad ni la pobreza, porque ni los peligros, escúcheme bien, ni las amenazas, porque nada, escúcheme bien, dice la palabra, nos apartará del amor de Cristo. Porque nada, escúcheme bien, ni lo creado, ni lo presente, ni lo porvenir nos va a apartar del amor de Cristo, de su misericordia y de su bondad. Dele gracias.